¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Arturo Martínez y soy el pastor del campus de PIP Satélite en la ciudad de Querétaro. Hoy es domingo 16 de agosto y estamos entrando al tercer tema de nuestro curso, Seguidores de Jesús. Y bueno, el tema del día de hoy me ha gustado muchísimo investigarlo, documentarlo y sé que va a ser de mucha utilidad para ustedes. La pregunta que tengo es la siguiente. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios a través de argumentos? Y la respuesta es sí, sí se puede. Se puede demostrar la existencia de Dios. Y ¿saben qué? Se requieren de más argumentos para demostrar la no existencia de Dios que de los argumentos que se requieren para demostrar su existencia. El día de hoy vamos a hablar solamente de 5, pero también voy a recomendarles un libro para que investiguen más, porque hay muchísimos más, y puedan fortalecer su fe en Dios a través de los argumentos. También vamos a ver algunas creencias erróneas con respecto a Dios. Es importante que las conozcamos también, pero vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. Meyer Perlman es un alemán de descendencia judía, es un teólogo y él dijo lo siguiente: vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza y designio y orden señalan la presencia de un sabio legislador. Es decir, a través de lo creado, de la perfección de lo creado, podemos llegar precisamente al conocimiento y deducimos la existencia de un sabio diseñador. Punto número 1, la existencia de Dios. Inciso A, su existencia es afirmada. En ninguna parte de la Biblia se trata o intenta de demostrar la existencia de Dios. No vas a encontrar un versículo que te diga, o algún escritor bíblico que te diga, bueno, voy a demostrarte la existencia de Dios y para eso te voy a decir, no vas a encontrar eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia se da por sentada la existencia de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia da por sentada la existencia de Dios, se le asume como una prueba evidente, como una creencia natural para el hombre. Mire, cuando un hombre dice, conozco al presidente, no quiere decir que sabe que el presidente existe, ya que eso se da por sentado en su declaración. De igual manera, los escritores bíblicos nos dicen que conocen a Dios y esa declaración lleva implícita la existencia de Él mismo. Así que no vas a encontrar un versículo en la Biblia que te diga que vamos a demostrarle la existencia de Dios para que entonces crean en Él. Pero vas a encontrar miles de versículos de personas que dan por sentada esa existencia y por eso nos dicen, conozco a Dios. Inciso B, su existencia es demostrada. ¿Dónde nosotros encontramos evidencia de la existencia de Dios? En la creación, como les comentaba en las sesiones pasadas, la revelación general, Dios nos muestra a través de eso que Él existe. En la creación, también en la naturaleza del hombre y en la historia humana. De estas 3 esferas, deducimos las 5 evidencias o pruebas de la existencia de Dios. Primero, el argumento cosmológico. Este argumento está basado en la creación. La palabra que se deriva del vocablo cosmos significa mundo. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vino el universo? ¿Por qué todo existe en lugar de simplemente nada? ¿Por qué vemos toda la creación en lugar de que simple y sencillamente no exista nada? Típicamente los ateos han dicho que el universo es simplemente eterno y punto, es decir, que no hubo un punto de partida. No hubo un punto de partida. Pero Alexander, este hombre, es un profesor de física. Este hombre dijo, se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables y una prueba es lo que se toma para convencer inclusive a un hombre irracional. Los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo con un pasado eterno. No hay ninguna salida. Tienen que enfrentar el problema
de un principio cósmico. La razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo. Todo efecto debe tener una causa adecuada. La ley de causa y efecto o principio de causalidad es una de las leyes más famosas que desde hace muchos siglos ha usado el ser humano, tanto a nivel filosófico como científico. Nos dice que todo es resultado de algo más. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Nadie escapa de la ley de la causa y del efecto. Es una ley universal. Y bajo ese prisma de esta ley, bajo el prisma de esta ley, descubrimos que vivimos en un universo de causalidades y no de casualidades. Entonces, si lo que dice este hombre es correcto, que el universo tuvo un inicio, entonces algo provocó ese inicio. Algo lo provocó, porque no pudo haber salido o existido de la nada. Esa es la ley física que usamos para deducir también nosotros la existencia de un creador. Alguien comenzó con esta creación y nosotros creemos que es Dios. Ahora, podemos resumir nuestro argumento de la siguiente manera. Ponga atención, por favor. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, de acuerdo a este argumento científico, la ley de la causa y el efecto. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo, dicen los científicos, comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Dada la verdad de las dos premisas, se deduce que esta causa debe ser alguien no causado, incambiable, atemporal e inmaterial quien creó el universo. A través de este argumento llegamos a la conclusión de que el universo debe haber tenido una causa primera o creador. Y como les repito, lo que dice Génesis, en el principio del universo, creó Dios los cielos y la tierra. El argumento cosmológico está basado en algo científico y nos ayuda a deducir que si hay una causa, entonces comenzó a existir. Y como él tiene una causa, entonces esa causa es Dios. El siguiente argumento que quiero compartir con ustedes es el argumento teológico, que es el argumento basado en el diseño. La palabra derivada del vocablo teleos significa diseño o propósito. Tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo. Nadie puede negar eso. Hay belleza y hay diseño. Pero el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y sabiduría como para dar cuenta y razón de ellos. Tenemos cosas tan preciosas que hemos diseñado como seres humanos. Aquí les muestro mi teléfono. Tiene un diseño perfecto y tiene tantas cosas dentro que podemos usar nosotros. Entonces, este diseño presume la existencia de un diseñador. ¿Alguien lo diseñó? No pudo haber salido así de la nada o de repente comenzó con un chip y el chip evolucionó y se convirtió en este hermoso teléfono. Claro que no. Tiene un diseño. Durante aproximadamente los últimos 40 años, los científicos han descubierto que la existencia de la vida inteligente depende de un complejo y delicado balance de las condiciones iniciales que se dan en el propio inicio de la creación del universo. Ahora, hay tres posibilidades para explicar la presencia de este increíble ajuste del fino del universo. La necesidad física, el azar o el diseño. La primera alternativa sostiene que hay alguna desconocida teoría del todo, que explicaría la manera en que es el universo. Tenía que ser de esa manera y realmente no hubo o hubo poco de azar de que el universo sea uno que permita vida. Cuando se nos dice que el universo se debe solamente o simplemente a la operación de las leyes de la naturaleza,
nos sentimos obligados a preguntar, ¿quién diseñó e impuso esas leyes para que entonces el universo se originara y se rigiera por ellas? Donde hay ley, escúcheme esto, donde hay ley, tiene que haber un legislador, tiene que haber un legislador. Entonces, algunos argumentan que simple y sencillamente fueron las leyes físicas. No hubo necesidad de un agente externo que pudiera organizar todo esto. Las leyes físicas por sí solas crearon todo lo que vemos o le dan orden a todo lo que vemos. Y bueno, ese argumento cae por su propio peso cuando preguntamos, ¿quién diseñó e impuso esas leyes para que pudieran funcionar de esa manera? La segunda alternativa dice que el ajuste fino se debe por completo al azar. Simplemente es un accidente el que el universo sea uno que permita vida y somos los afortunados y beneficiados de ese accidente. Decir que no había diseñador, que todo ocurre al azar, es un insulto a la inteligencia y a la razón. Acabo de comentarles este teléfono. Imagínate que de repente, wow, apareció y qué diseño tan perfecto, pero no, solamente las leyes de la ciencia o el azar de repente funcionó y empecé a hacer llamadas y me contestaban del otro lado. No, sería un insulto para ustedes que yo les dijera este argumento sobre este teléfono. Lo mismo es para la creación. Un insulto para la razón que nos digan que es producto del azar. Es tan necio asumir o creer que el universo nació de la casualidad o en un lenguaje científico, la fortuita confluencia de los átomos. Esa yo no se las compro. Y la tercera alternativa rechaza estas dos a favor de una mente inteligente detrás del cosmos, quien diseñó el universo para que permitiera vida. Este es el diseño que nosotros vemos a través de la mano de Dios. Y es el argumento que convence o que encaja completamente en la razón, pero también en la Biblia. Así que una vez más, la visión de los teístas cristianos siempre ha sostenido que hay un diseñador inteligente del universo. Parece tener mucho más sentido que la visión atea de que el universo simplemente por casualidad está bien afinado o al azar, una precisión incomprensible para la existencia de la vida inteligente. Podemos resumir este segundo argumento de la siguiente manera. El ajuste fino del universo se debe ya sea a la necesidad física o al azar o al diseño. No se debe a la necesidad física o al azar. Por lo tanto, se debe al diseño. El diseñador divino está detrás de esto. Tercer argumento, el argumento moral, argumento basado en los valores morales objetivos. Si Dios no existe, entonces los valores morales objetivos no existen. Decir que hay valores morales objetivos es decir que algo está bien o está mal, independientemente si alguien cree que lo está o no. Por ejemplo, el antisemitismo nazi era moralmente malo, a pesar que los nazis que lo llevaron a cabo en el Holocausto pensaban que era algo bueno. Y la afirmación es que a falta de Dios, los valores morales no son objetivos en ese sentido, porque cada uno puede determinar qué está bien y qué está mal. En otras palabras, saca a Dios de la ecuación. Saca a Dios de la ecuación. Y entonces no hay valores morales objetivos. No hay alguien que nos diga eso está bien o eso está mal aquí y en China. Si sacamos a Dios de la ecuación de los valores morales objetivos, cualquiera de nosotros podemos determinar qué está bien y qué está mal. Entonces los valores morales ya no son objetivos, son subjetivos. Lo que está bien para ti está mal para mí. Lo que está bien para mí está mal para ti. Entonces, el argumento moral nos dice que hay una conciencia que Dios puso en nosotros que nos ayuda a determinar qué está bien y qué está mal.
Esa conciencia nos dice qué está bien y qué está mal. Muchos teístas, como ateos por igual, están de acuerdo en este punto. Por ejemplo, el fallecido J.L. Mackie de la Universidad de Oxford es uno de los ateos más influyentes de nuestro tiempo. Él admitió lo siguiente en su libro, El milagro del teísmo. Si hay valores objetivos, ellos hacen la existencia de Dios más probable que los hubiese sido sin ellos. Por lo tanto, tenemos un argumento defendible desde la moralidad hasta la existencia de un Dios. ¿Qué les parece? Un ateo diciendo que los valores morales objetivos nos llevan a la conciencia de la existencia de Dios, que es un argumento importantísimo para demostrar la existencia de Dios. Pero aquí debemos tener mucho cuidado. La pregunta no es, ¿debemos creer en Dios para vivir una vida moral? Yo no estoy afirmando eso. Tampoco la pregunta es, ¿podemos reconocer o admitir los valores morales objetivos sin creer en Dios? Yo pienso que sí podemos. Hay personas que no creen en Dios como este hombre, pero seguramente tienen valores morales objetivos. Más bien la pregunta es, si Dios no existe, ¿existen los valores morales objetivos? Y la respuesta es no. A falta de Dios, no hay razón para que la moralidad del hombre sea objetiva. Sin Dios no hay bien o mal absoluto que se interponga en nuestra conciencia. ¿Qué conclusiones podemos derivar de esta conciencia o sentido universal del bien y del mal? Que existe un legislador que ha diseñado un nivel de conducta para el hombre y ha hecho la naturaleza del hombre capaz de entender ese nivel. La conciencia que Dios ha puesto en nosotros nos ayuda a entender los valores morales que Dios ha puesto. Podemos resumir este argumento de la siguiente manera. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Los valores morales objetivos existen. Por lo tanto, Dios existe. Siguiente argumento. Immanuel Kant, bueno, olvidé de comentarles eso, pero Immanuel Kant, él es un filósofo alemán y él dijo lo siguiente: dos cosas me llenan de asombro, los cielos techados de estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. Lo que hablábamos de la conciencia que Dios pone en nuestros corazones. Entonces, de esta manera resumimos este argumento. Podemos resumir este argumento de la siguiente manera. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Los valores morales objetivos sí existen. Por lo tanto, Dios existe. Siguiente argumento. Argumento histórico. Argumento basado en la historia. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza o una providencia que los rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Cuando tú lees la historia de la Biblia, puedes ver a un Dios inmerso, un Dios levantando reinos y deponiendo reinos como el de Egipto, el de Babilonia, el de Siria, etc. Y no debe extrañarnos que Dios siga haciendo lo mismo con los reinos actuales, con los reinos y gobiernos actuales. Entonces, podemos ver el obrar de Dios en toda la historia bíblica a través de los acontecimientos, y no es de extrañarnos que Dios siga inmerso en nuestra historia y en nuestros acontecimientos. Entonces, podemos resumir ese argumento de la siguiente manera. Si Dios no existe, no veríamos su obrar en la historia de la humanidad. Vemos a Dios manifestándose en la historia de la humanidad, por lo tanto, Dios existe. Y siguiente, argumento de la creencia universal. Este es el quinto argumento. Argumento basado en el consenso unánime. La creencia en la existencia de Dios se ha esparcido tanto como la misma raza humana. Aunque frecuentemente esa creencia ha adquirido formas pervertidas o grotescas, está plagada de ideas supersticiosas. De cualquier manera, la creencia de la existencia de Dios
se ha esparcido en toda la raza humana. No importa a qué lugar vayas, tú vas a encontrarte que hay la creencia de un ser superior, la creencia de un Dios, que algunos lo manifiesten de una manera antibíblica, no quiere decir que no tengan en ellos la conciencia de que existe ese creador o que han llegado a esa conciencia unánime. Esta posición ha sido atacada por algunos que afirman que hay algunas razas totalmente desprovistas de la idea de Dios, pero Gibbons, un erudito de antropología y religión comparada, afirma que este punto de vista, como lo sabe todo antropólogo, ha caído en la tumba de las controversias muertas. Todos están de acuerdo que ninguna raza humana, por primitiva que sea, está privada de toda idea de religión. Aun cuando la excepción pueda demostrarse, sabemos que la excepción no anula la regla. ¿Qué demuestra esta creencia universal de Dios? Demuestra que la creencia del hombre está constituida de tal manera como para entender y apreciar esa idea. Un escritor lo ha expresado de la siguiente manera: el hombre es incurablemente religioso. Ahí está lo que les decía de Gibbons, antropólogo. Él decía que no hay raza sobre la tierra que esté desprovista de la idea de un Dios. Podemos resumir este argumento de la siguiente manera: si Dios no existe, la creencia de Dios no se hubiera esparcido en el mundo. La creencia de Dios se ha esparcido en todo el mundo, por lo tanto Dios existe. Estos son los 5 argumentos que yo quería compartir con ustedes. En un rato más, o aquí, les voy a recomendar un libro que pueden leer y que pueden ahondar todavía más en el tema. Aquí está Alvin Plantinga, es un filósofo norteamericano y profesor de la Universidad de Notre Dame. Él escribió un libro que se llama 2 docenas, o más argumentos para la existencia de Dios. Puede buscar este libro y creo que va a fortalecer muchísimo más los argumentos de los que estamos hablando del día de hoy. Y bueno, vamos a la segunda parte de nuestro tema, las creencias erróneas con respecto a Dios. Creencias erróneas con respecto a Dios. Hay otros puntos de vista relativos a Dios aparte de las Escrituras, todos ellos erróneos. ¿Por qué necesitamos considerarlos? Porque es muy fácil describir a la perfección el ser de Dios. Y al ver lo que no es, recibiremos ayuda para entender mejor lo que sí es. Primero, el agnosticismo. El agnosticismo es un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. ¿Qué es lo que enseña esta filosofía? Niega a la inteligencia humana, la capacidad humana, para conocer a Dios. En otras palabras, no puedes conocer a Dios. No puedes llegar a la conciencia de Dios. La mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnóstico. Pero el agnóstico o el agnosticismo no alcanza a comprender que hay una diferencia entre conocer a Dios en un sentido absoluto, de toda su persona, que sería imposible, lo cual nunca podríamos lograrlo, y conocer algunas cosas relativas a Dios. No podemos conocer a Dios de manera absoluta, pero sí podemos conocer a Dios o de Dios lo que Él mismo nos ha revelado. ¿Recuerdan el tema anterior que hablábamos de la revelación general, cómo Dios se reveló a través de la creación y que uno puede llegar a la conciencia de Dios a través de lo creado, cómo Dios se reveló a través de la conciencia del ser humano? Todos estamos conscientes de que existe un Dios. Cómo Dios se creó, se reveló también en la historia, y la revelación especial, cómo Dios se reveló a través de su palabra, la cual tenemos aquí escrita, y cómo Dios se reveló a través de la persona de Jesucristo. No podemos llegar a conocer a Dios de una manera completa, pero sí podemos conocer a Dios de una manera perfecta a través de lo que Él nos ha revelado ya. Entonces el agnosticismo nos dice no puedes llegar a conocer a Dios, pero la Biblia dice Dios se reveló para que lo conociéramos. ¿Cuál es la segunda creencia errónea? El politeísmo, que es la adoración de muchos dioses. Se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias. De manera que hay un Dios del agua, un Dios del fuego, Dios de las montañas, Dios de la guerra y así sucesivamente. Esa creencia fue la consecuencia natural del paganismo
que hizo muchos dioses, objetos, hizo de muchos objetos y fuerzas de la naturaleza sus propios dioses. Nosotros no somos politeístas, somos monoteístas, creemos en un solo Dios, y no hay Dios como Dios de la guerra, Dios de las montañas, Dios del agua. Un poquito lo que sigue adelante vamos a entender un poquito más. Pero eso es lo que enseña el politeísmo, varios dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. El panteísmo es una palabra formada de dos vocablos griegos que significa todo es Dios. Cuidado con esto, ponga mucha atención. Es un sistema filosófico o religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Los árboles y las piedras, la tierra y el agua, los pájaros, los reptiles y otros animales y el hombre, todos son, según el panteísmo, parte de Dios. Y Dios vive y se expresa mediante esas sustancias y fuerzas, de la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. ¿Cuál es el problema con esta filosofía? El panteísmo confunde a Dios con la naturaleza. Pero el poema no es el poeta, el arte no es el artista, la música no es el músico, así como la creación no es Dios. Es cierto, Dios puso impresa su esencia, su diseño, su firma, más bien su firma en la creación. Cuando vemos a la creación decimos Dios existe, pero la creación no es Dios. Eso es lo que enseña el panteísmo y nosotros tenemos que recordar que hay una separación entre Dios y su creación. No podemos confundir a la creación con el creador. Aunque la Biblia nos enseña que Dios se revela en la naturaleza, al mismo tiempo hace una distinción entre Dios y la naturaleza. El panteísmo dice que Dios es el universo. La Biblia dice que Dios hizo el universo. Así que no vamos a estar adorando a los animales y diciendo, ay, es que Dios está en la piedra, Dios está en el agua. Eso no es correcto. Dios y la creación son dos cosas completamente distintas. El deísmo admite la existencia de un Dios, pero no su participación en el mundo. Él dice que hay un Dios personal que creó al mundo, pero insiste que después de la creación lo dejó para que se gobernara por las leyes naturales. En otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj y luego lo dejó que marchara sin intervención de su parte. De ahí que no sea posible revelación o milagro alguno. Dios nos abandonó. Eso es lo que dice el deísmo. Sí vino y nos creó, pero a final de cuentas nos abandonó. La enseñanza clave es la de un Dios ausente de su creación. La Biblia enseña dos verdades importantes con respecto a la relación de Dios con el mundo. Primero, su trascendencia, su separación del mundo y del hombre. El deísmo recalca con exceso esta primera verdad. Es decir, Dios es más que la creación, es más. Y segundo, su inmanencia, su presencia en el mundo y su proximidad con el hombre. El panteísmo recalca con exceso la segunda verdad. Solo la Biblia nos proporciona un punto de vista verdadero y equilibrado. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él. Pero por otra parte, Dios está en el mundo. Dios envió a su Hijo para que estuviera con nosotros y el Hijo envió a su Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. A la pregunta de que Dios está fuera o dentro del mundo, la Biblia responde, está fuera y dentro del mundo. Es importante que repasemos estas 5 filosofías. Hay muchísimas más, pero yo consideré que estas eran las más importantes porque las filosofías orientales nos traen esto. Y si no tenemos cuidado, podemos estar adorando a Dios de una manera completamente equivocada. Así que la Biblia es nuestra fuente de revelación y es nuestra norma de vida para conocer a Dios y también para adorar a Dios. Espero que este tema haya sido de utilidad para ustedes. Yo los espero la siguiente sesión con un tema que va a ser también muy importante. Vamos a hablar de Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. Pero no quiero adelantarme a eso, pero quiero agradecerles que hayan puesto atención y espero que haya sido de utilidad para sus vidas. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.